Muy bien. Inicialmente, oficialmente, iniciamos, damas y caballeros, con lo que es el desarrollo de la asignatura Administración Financiera 2. Primero que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Juan David Reyes Salazar y voy a compartir con ustedes el desarrollo de el recorrido de lo que es la asignatura en el esquema que está presentado en Canvas, para efectos de que ubiquemos que la asignatura está detallada de esta manera, ¿verdad? Con el apartado introductorio y los 4 contenidos a desarrollar, uno por semana, ¿verdad? Unidad 1, 2, 3 y 4. Tenemos un pequeño mensaje de bienvenida. Acá al darle clic se les dirige a la parte introductoria. Y aquí tenemos el detalle de la mensajería interna, ¿verdad? Que es la que tenemos acá, donde podemos visualizar todos los contenidos relativos a mensajes, notas, comentarios, opiniones, etcétera, que no se pueden hacer durante el desarrollo de la asignatura. Por acá tenemos el apartado de las clases en vivo. Pueden ver ustedes que la unidad 1 está programada para este día en horario de 7 a 9 de la noche, y tenemos acá el enlace de la grabación, el enlace de la sesión, y cuando veamos finalizado y descargue el video y ya esté subido a la plataforma, le voy a compartir el enlace respectivo. Igual, para la unidad 2 tenemos actividad el 22 de marzo, la unidad 3, 29 de marzo, y finalizamos la asignatura con la unidad 4 el 5 de abril, siempre en el mismo horario y en la misma dinámica, ¿verdad? El enlace para que puedan conectarse, y posteriormente se les comparte el enlace de la videoconferencia. Cuando iniciamos con el apartado de la introducción, nos redirige al detalle de un pequeño video donde ustedes pueden poner en perspectiva qué es lo que tenemos que entender por el diverso desafío al que se encuentra el gestor de finanzas en términos de las labores que desarrolla. Acá está un poco de la información de este servidor. Como les mencionaba, mi nombre es Juan David Reyes Salazar, maestro en métodos y técnicas de investigación social, maestro en administración financiera, licenciado en administración de empresas, acreditado por la CONAMIPE como director de Centros de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas, capacitador, consultor, realizador de diagnósticos y promotor de servicios de desarrollo empresarial. También estoy acreditado por FEPADE como gestor de talento humano, con participación en diversos congresos latinoamericanos en esa disciplina. He desarrollado participaciones en actividades que han generado diplomados sobre formación pedagógica para ambientes virtuales en la educación superior, que es como la norma, ¿verdad? En lo que estamos actualmente, producto de la pandemia, aunque hay algún tipo de normalización, algún tipo de dinámica semipresencial, pero el aspecto virtual siempre sigue siendo bastante fuerte. También tengo alguna formación en cooperativismo, emprendimiento, estadística aplicada a la investigación, formulación de proyectos, ética en la investigación, investigación cualitativa. En la experiencia laboral se puede mencionar que fui administrador financiero en la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador durante 2 periodos de gestiones de 4 años cada uno. También he tenido experiencia en el área de recursos humanos, docente universitario en modalidades presenciales y virtuales, analista de créditos en el sector financiero, capacitador, docente universitario de las clases en esta prestigiosa casa de estudios, entre otros, ¿verdad? Eso les permite a ustedes hacerse una idea del perfil de la persona que va a estar compartiendo con ustedes los diversos contenidos, y se les invita, ¿verdad?, a que se les saque el máximo provecho de que lo poco que uno haya podido aprender tanto en el aula como en el campo de aplicación práctica pueda ser compartido por ustedes, ¿verdad? Porque este ámbito de formación comprende el aprendizaje en 2 vías, tanto de este lado hacia allá como de ustedes hacia esta parte, ¿verdad? Entonces se les invita a que ustedes tengan presente ese detalle en la dinámica. En ese aspecto también tenemos la relación de que en la asignatura tenemos que tener en cuenta que iniciamos el desarrollo de la materia conociendo las técnicas del valor del dinero en el tiempo para evaluar los distintos tipos de activos financieros y reales, como una forma de garantizar los resultados más favorables. Asimismo, identificamos los efectos del riesgo financiero que está presente en toda decisión que se tome y cómo se puede administrar eficientemente. Y se finaliza conociendo cómo las firmas extranjeras determinan su estructura de capital idónea y el costo asociado a ella. Es decir, ampliamos un poco la perspectiva, y después de hacer toda la trazabilidad de contenidos de la unidad 1 a la 3 en el ámbito local, ampliamos un poco el panorama y nos saltamos la frontera geográfica y aprendemos y conocemos cómo se trabaja financieramente en entornos internacionales.
La unidad de competencia tiene que ver con analizar e interpretar la información financiera para toma de decisiones de proyectos de inversión de corto y largo plazo. Es decir, nuestro deber, damas y caballeros, es que al finalizar la asignatura, esa competencia la tengamos presente, bien marcada, bien puntual, ¿verdad? Tener la capacidad de analizar la información financiera para tomar decisiones. Ahí están los elementos de competencia que están vinculados a todos los temas que vamos a ver. Y aquí pueden ver ustedes el programa de la asignatura. En esencia, 4 grandes áreas. La primera, valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Donde veremos valor futuro y valor presente de cantidades únicas, valor futuro y valor presente de anualidades. Hablaremos de las perpetuidades y vamos a repasar un poco las incidencias y los efectos que tienen los periodos de capitalización de intereses sobre cantidades particulares. Eso es lo que vamos a discutir el día de ahora. En la próxima semana vamos a evaluar proyectos de inversión desde la perspectiva de la asignación de valor de los mismos. Vamos a ver la evaluación de activos financieros, bonos y acciones a través del capital contable. Vamos a ver el equilibrio en el mercado de acciones y evaluación de activos reales o tangibles. Con este tema sentamos la línea base sobre la cual continuamos con el tema 3, que es el más extenso de toda la asignatura, donde vemos el presupuesto de capital en términos de la elaboración y evaluación de proyectos de inversión. En ese sentido, iniciamos con la importancia del presupuesto de capital, vemos las distintas clasificaciones de proyectos, vamos a estimar las distintas variables en la dinámica de proyectos, hablamos de inversión inicial, flujo de efectivo de operación, flujo de efectivo adicional, flujo de efectivo relevante y flujo final. Vamos a ver las técnicas de evaluación de presupuesto de capital. Esto constituye como la médula, ¿verdad? La columna vertebral del tema que vamos a ver en la unidad 3. Y vamos a ampliar la información incorporando el riesgo al análisis del presupuesto de capital. Cerramos la asignatura, como les mencionaba, poniendo en perspectiva el ámbito de trabajo financiero en el extranjero. Vamos a conocer la estructura y costo de capital. Vamos a ver el efecto de las restricciones a la propiedad de los capitales extranjeros. Y vamos a conocer el modelo de fijación de precios de activos según las restricciones de la propiedad de los extranjeros. En este apartado, la predominancia la van a tener la estructura y el costo de capital y los efectos de las restricciones. El ámbito de la fijación de precios va a ser nada más un elemento presentado, discutido y analizado a nivel de lo que es discusión. No vamos a tener mayor incidencia en ese ámbito, sino que en los primeros 2 contenidos. Eso, brevemente, damas y caballeros, es lo que nos espera en este viaje durante 4 semanas, 2 horas cada día, para efectos de que tengamos ya cobertura completa de la asignatura. El programa de actividades por unidad, aquí está detallado, donde tenemos para cada unidad, en el caso de la unidad 1, la evaluación formativa, que no tiene porcentaje porque es un elemento de diagnóstico que tenemos que hacer, y de ahí tenemos una evaluación en línea y una actividad de manos a la obra, ¿verdad? Una es un tipo cuestionario, otra una tarea y ambos son individuales. Unidad 2, partimos de la misma dinámica, actividad formativa, evaluación en línea y apliquemos lo aprendido, siempre de ámbito individual. Unidad 3, actividad formativa y 2 evaluadas. Evaluación en línea y un debate. ¿Cuál es mejor? La característica del debate es que es un foro de índole colaborativo, ¿verdad? Aquí rompemos un poco el esquema de actividades meramente individuales y aquí entramos ya en el ámbito colaborativo. Y la unidad 4, siempre su parte diagnóstica, la evaluación en línea y otro foro de discusión sobre si somos iguales o diferentes, ¿verdad? La metodología, ustedes ya la conocen, se predomina el uso de la combinación de elementos teórico-prácticos, 50% teoría, 50% práctica, para tratar de garantizar la competencia. La duración y requisitos del curso acá están, conocidos ya por ustedes, ya que tenemos las actividades de inicio, ¿verdad? En estas no tienen ponderación, pero es requisito realizarlas. Tenemos por un primer momento el foro, ¿verdad? Donde se hace la presentación, acá está la información de este servidor que ya les había compartido. Y aquí por favor colocan ustedes brevemente, ¿verdad? Todos y cada uno, su nombre, un mensaje en cuanto a las expectativas que esperan de la asignatura y qué podrían compartir o qué podrían aportar ustedes desde su experiencia para mejorar el conocimiento de todos los que estamos involucrados en este ámbito educativo, ¿verdad? Eso sería en el apartado de el foro de presentación y la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Que al habilitarlo aquí, pues se les despliega ya el detalle de todas las preguntas que deben ir respondiendo para ver los saberes previos que tenemos al desarrollo de la asignatura.
Las referencias bibliográficas tenemos de dos categorías, físicas que están disponibles en la universidad y digitales, ¿verdad? Que son las que pueden utilizar para efectos de revisión. Recomendación. Sugiero que tengan a mano o que puedan hacer el uso de esta bibliografía en el caso del libro de Lawrence Gitman. Este es uno de los textos guía, junto con el de Brilley, ¿verdad? Para efectos de lo que son ejercicios, contenidos y algunas explicaciones adicionales que pueden ser requeridas a la hora de revisar algunos temas. Les invito a que lo descarguen y que lo tengan a mano. De hecho, en el desarrollo de la última parte de la primera jornada, les voy a mostrar la utilidad de tener el libro a mano, para efectos de que podamos hacer una mejor dinámica de discusión de la clase. Con esto cerramos el apartado introductorio, ¿verdad? Acá. Y ahora vamos a lo que es la unidad 1. Previo a lo que es la unidad 1, únicamente mencionarles, aquí tenemos el detalle de un mensaje introductorio a través de lo que es el valor del dinero en el tiempo, las habilidades a desarrollar, los contenidos que ya los hemos visto, ¿verdad? Los distintos elementos que vamos a ver ahora. Material de estudio, como ustedes ya conocen, tenemos un contenido descargable que ustedes pueden bajar para andarlo en su ordenador o en su terminal móvil para futuras consultas cuando lo requieran. Y el contenido navegable, que brevemente lo voy a presentar porque nos vamos a apoyar en una presentación de PowerPoint para revisar todos los contenidos que están contenidos en esta unidad. Verán ustedes, si no han tenido oportunidad de revisar la nomenclatura de los distintos contenidos, que esta unidad se caracteriza porque es una cantidad bastante considerable de contenidos, ¿verdad? Estamos hablando de que son contenidos bastante extensos, bastante grandes, ¿verdad? Que tenemos que ir verificando para efectos de que ustedes vean. Pueden ver acá que tenemos valor presente y valor futuro, un primer contenido, ¿verdad? Acá. Después tenemos el detalle de los otros contenidos que tienen que ver con los otros elementos, ¿verdad? Acá. Ok. Tenemos valor presente y valor futuro, cantidades únicas, valor futuro y presente, anualidades, perpetuidades, capitalización de intereses. Cerramos con el glosario de términos, que la recomendación, damas y caballeros, es que se revise previo al desarrollo de la evaluación en línea, que suele ser un cuestionario, ¿verdad? Donde se hacen consultas puntuales en cuanto a las respuestas que se les solicitan, y del apartado de los recursos complementarios. Pueden ver ustedes brevemente el glosario de términos, ¿verdad? Acá. 20 ítems que pueden ser útiles para que los puedan revisar para efectos de realizar la evaluación en línea, ¿verdad? Y los recursos complementarios. Y nos basamos más que todo en libros, aunque compartimos en algunos momentos videos también. El valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Un video. Y cómo hacer una tabla de amortización con cuota fija en Excel. Y los demás son los libros que tenemos como texto guía. El de Lawrence Gitman y el de Brilley Myers. Se finaliza con una actividad formativa que no tiene ponderación, pero es requerido hacerla para ver si se contrasta el saber previo a la unidad contra el saber adquirido durante la unidad, para hacer un cotejo entre lo que se sabía antes y lo que se sabe posterior a su finalización. ¿Ya? Entonces, como el apartado de los temas, pueden ver ustedes que son bastante extensos, todos los que están acá, para hacer más amena la discusión y más dinámica la interacción, lo vamos a manejar a través de una presentación en Power. Para ello quisiera también recordarles, damas y caballeros, algunas indicaciones que asumo que a ustedes ya se les ha compartido, en el hecho de que primero, se les invita por favor a sacarle el máximo provecho a estos espacios. Tienen ustedes total libertad para emitir comentarios, pedir que se detenga la exposición y ustedes hacer las consultas respectivas, aclarar algunas dudas que tengan, reforzar algunos conceptos, etc. Primero. Segundo, se invita siempre que cuando ingresen a las reuniones de manera virtual acá en estos encuentros, lo hagan con su correo institucional, para efectos de evitar la situación de que a media presentación aparezca el cuadro donde indiquen que alguien como invitado quiere entrar y hay que autorizarle a entrar. Entonces, por favor, tomar en cuenta eso para efectos de que no haya distorsión a la hora de que estemos en la discusión de los temas. Tercero, cuando hagamos las actividades, en este caso, la actividad evaluativa, que es una evaluación en línea, y la actividad 2, que es individual, pero requiere uso de unos ejercicios, siempre se les va a explicar para efectos de que tengan claridad de cómo la deben hacer. ¿En qué sentido?
las condiciones que se deben reunir para realizar la actividad 1 y el apartado de cómo se debe trabajar la actividad 2 para su entrega. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a explicar una vez terminemos la presentación que vamos a discutir en este momento. Cuarto, perdón. Es necesario también tomar en cuenta de que toda jornada que se tenga, siempre al final hay un espacio para preguntas y respuestas. Si no estiman pertinente hacer las dudas durante el desarrollo de la jornada, pero sí hay dudas que es necesario aclarar, por favor aprovechen ese espacio, ¿verdad? Saquen el máximo provecho de cada minuto que podemos estar reunidos para que ustedes tengan esa interacción, esa retroalimentación que les va a ir permitir generando ese hándicap necesario para generar la competencia, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, damas y caballeros, iniciamos con la presentación. Y considero oportuno mencionar que la unidad 1, que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo, presenta como objetivo introducir al estudiante en el uso de las distintas temáticas del valor del dinero en el tiempo y los efectos que éste tiene sobre el valor de las finanzas. Una vez aclarando el apartado del concepto, iniciamos entonces, damas y caballeros, con la presentación. Ya tenemos el apartado, ¿verdad? Lo que habíamos hablado de los distintos contenidos. Primero nos vamos a enfocar en cantidades únicas. Después vamos a platicar en lo que son las anualidades. Continuamos después con las perpetuidades. Y de ahí finalizamos con lo que es el periodo de capitalización de intereses. Pregunta directriz o pregunta guía para la discusión de esta unidad. ¿Por qué es importante el estudio del valor del dinero en el tiempo? Esa es la pregunta guía. Iniciamos entonces. El valor futuro y el valor presente de cantidades únicas. Cuando estamos hablando de la gestión de finanzas en materia de toma de decisiones, los valores de decisiones financieras se evalúan mediante las técnicas de valor presente y valor futuro. Vamos a ir a medida discutiendo esto, identificando cuál de las dos herramientas es la más utilizada y el por qué. ¿Ambas son útiles? Sí. ¿Ambas funcionan? Sí. Pero la misma exigencia del trabajo del gestor de finanzas le obliga a la utilización de una más que la otra. Ya la vamos a detallar. En esencia hay que recordar que un valor futuro es el efectivo que se va a recibir en una fecha futura determinada. Es decir, lo que yo espero mañana o posteriormente estar recibiendo como una cantidad de dinero. Valor presente es el dinero del que dispongo hoy mismo, ahora, en el momento cero, ¿verdad? Hoy. Y la línea de tiempo es una herramienta que me permite representar los flujos de efectivo a través de la colocación de sus cantidades en una línea horizontal. Es decir, la línea de tiempo es un recurso gráfico que me permite identificar valores y colocarlos a lo largo del tiempo para conocer cómo es su comportamiento. Brevemente se presenta acá un extracto. En la línea de tiempo consideramos que los periodos futuros se registran de izquierda a derecha, es decir, pueden ver ustedes que en la línea tenemos dos elementos. En los primeros elementos del centro hacia abajo tenemos periodos. En este caso, el ejemplo retomado de Gitman habla de años. Pueden ser semanas, pueden ser meses, bimestres, trimestres, etcétera, ¿verdad? Según la necesidad de información que requiera. En este caso, estamos hablando de años, en la parte del centro hacia abajo. En la parte del centro hacia arriba tenemos las cantidades, que vienen a ser los flujos de efectivo reflejados en cada uno de estos periodos. Significa que al final del año 1, yo espero estar recibiendo $3,000, al final del año 2, 5,000, y así sucesivamente. Conviene aclarar que en una línea horizontal, el tiempo cero se ubica en el extremo izquierdo. Cero, ¿a qué se refiere? Al día de hoy, al momento actual, el momento real, ¿ya? A eso se refiere el cero. Y generalmente cuando hablamos de inversiones, en el momento cero lo que suelen haber son salidas de dinero, gastos o pagos que se hacen para efectos de emitir una inversión de la cual yo espero recibir beneficio. Entonces, generalmente, en el momento cero, colocamos valores negativos, generalmente. ¿Hay excepciones a la norma? Claro que sí, pero es como conveniente recordar que casi siempre en el momento cero hay salidas de fondo. ¿Por qué? Porque los valores negativos significan salidas de efectivo, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Y los valores positivos representan entradas. En lenguaje coloquial, esto es un gasto y estos son ingresos, ¿ya? Así de sencillo.
Esa es la utilidad de una línea de tiempo. El valor futuro utiliza la capitalización para calcular el valor futuro de cada flujo y después lo suma para determinar el valor futuro de la inversión. Es decir, que el valor futuro ¿en qué consiste? Que la cantidad que estamos colocando, indistintamente el tiempo, la debemos llevar, ¿verdad?, hacia el último periodo de vigencia de la inversión, para efectos de que la sumatoria de todos estos valores al final del periodo nos den el detalle del valor futuro, o la suma de todos estos flujos que se espera tener. El descuento opera en sentido contrario. Pueden ver ustedes que en vez de estar llevando las cantidades hacia la derecha, que es hacia la finalización del periodo de vida de la inversión, las llevamos hacia la izquierda, es decir, las traemos de periodos futuros al día de hoy. ¿Por qué? El día de hoy es momento cero, ¿ya? El periodo 4 hacia acá, periodo 3 hacia acá, 2 y 1, ¿ya? Es decir, que la capitalización es lo opuesto al descuento. En la capitalización generamos valores hacia el futuro y en el descuento traemos valores hacia el presente, ¿ya? Esa es la utilidad de conocer la capitalización y el descuento. Estas técnicas de valor presente y valor futuro se aplican a diferentes patrones de flujos. ¿Qué entendemos por patrones de flujos? Comportamientos. ¿Qué comportamientos tienen los flujos que estamos analizando? ¿Cuáles pueden haber? Primero, cantidades únicas. Es un monto global que se posee en este momento o se va a recibir en una fecha futura. ¿Sí? Es una cantidad única, no hay más. Solo es una. Ya sea que estemos gastando ahora o estemos percibiendo en el futuro. Segundo, flujo mixto. Es un conjunto de flujos de efectivo periódicos que no son iguales y no reflejan un comportamiento de aumento o disminución específico. Ejemplo típico, esto que tenemos acá. Esto es un flujo mixto, donde pueden ver ustedes que primero hay una salida de dinero, valor negativo, y después tenemos 5 valores que no son iguales, ¿verdad? Y que no son cantidades únicas, sino que son varias cantidades, con la característica de que no crecen o disminuyen en un determinado ritmo, ¿ya? Eso es un flujo mixto. Y por último, las anualidades. Flujos periódicos e iguales a lo largo de la vida de una inversión. En este caso estamos hablando de cantidades que si se define, por ejemplo, ingreso de $1,000 por mes durante un año, estaríamos hablando que durante 12 meses estaríamos recibiendo $1,000 mensuales. Es decir, no hay ni más ni menos, sino que la cantidad definida originalmente es la que se replica para cada uno de los meses de la vida de la inversión. Entonces, entramos a las técnicas de valor futuro y valor presente. Vamos a ver en el caso de cantidades únicas, valor futuro. Cantidad única, valor presente. Y valor presente de una corriente de fondos. Hemos dicho que el valor actual es lo que se espera percibir ahora, ¿verdad? En el momento cero, partiendo de una inversión específica. Para el cálculo del valor futuro de una cantidad, hay que necesario considerar la interacción de diversas variables. Esto requiere un poco de repaso, ¿verdad? Como cuando se miraba matemática financiera, donde se visualizaban las distintas variables involucradas en estos cálculos. Y tenemos que recordar que tenemos un principal, que es la cantidad de dinero sobre la que se paga un interés. Interés es el rendimiento obtenido sobre un depósito, ¿verdad? Que al final ese rendimiento forma parte del principal, al final de ese periodo. Estamos hablando entonces de interés compuesto, ¿verdad? Y tiempo es el plazo durante el cual se van a capitalizar los intereses para obtener la suma futura. ¿A qué nos referimos? Principal es la cantidad con la que ya empiezo a trabajar. Interés es el rendimiento que esta cantidad va a generar a lo largo del tiempo. Y tiempo es el plazo durante este principal va a estar generando rendimiento. Así de sencillo, las tres variables involucradas. La fórmula utilizada es la siguiente, ya conocida. Valor presente igual a factor de 1 más i elevado a la n. Donde valor futuro, BF es valor futuro de la cantidad única, BP es el principal o capital, I minúscula, tasa de interés compuesto, y N plazo de capitalización. Por ejemplo, una persona deposita $800 en una cuenta de ahorro que paga 6% de interés compuesto anual. ¿Cuánto dinero se espera que tenga en 5 años? La ventaja de estos planteamientos sencillos es de que nos permite identificar los valores de manera a priori. Una de las sugerencias que siempre se da, y eso les va a ser muy útil
a la hora de resolver la guía que se les presenta en la actividad 2 de esta unidad, es que lo primero que hay que hacer después de leer e interpretar el ejercicio es sacar los datos. ¿Por qué? Porque una vez usted saca los datos, únicamente coloca la fórmula a la par y sustituye. Haciendo eso, usted obtiene acá el valor de 1070.58. ¿Ya? ¿Qué significa? Que $800 el día de hoy se convierten dentro de 5 años en 1070.58, considerando un interés compuesto del 6%. ¿Ya? Aquí nos ayuda la línea de tiempo de ver el salto que da la cantidad de $800 en el momento cero o día de hoy a la cantidad a la que llega 5 años después, cargándole el 6%. ¿Ya? Sencillo, práctico, ¿verdad? Pero muy útil de conocer. Ahora vamos al valor presente. Es el valor actual en dólares de una cantidad futura, o la cantidad que tendríamos que invertir hoy a una tasa determinada de interés durante un periodo específico para obtener la cantidad futura. El proceso para calcular el valor presente es el descuento, ¿verdad? Que es lo contrario a la capitalización, como ya lo habíamos hablado. Este concepto lleva implícito el elemento interés, que se supone que es el rendimiento que va a recibir sobre la inversión. Se aclara, y esto es bueno tenerlo presente porque dependiendo del tipo de autor que no revise, así es el término que se le da. El interés también es conocida como tasa de descuento, rendimiento requerido, costo de capital o costo de oportunidad. En cualquier ejercicio que ustedes revisen, indistintamente el autor, cuando estamos hablando de tasa de descuento, rendimiento, costo de capital o de oportunidad, nos estamos refiriendo a un interés, ¿verdad? Aclaro eso para evitar cualquier tipo de confusión a la hora que se esté revisando la bibliografía sugerida. Un pequeño ejemplo. Una persona desea calcular el valor presente de 1.700 que va a recibir dentro de 8 años. El rendimiento requerido por el individuo es del 8%. Como hemos dicho, leemos el ejercicio, lo interpretamos y después sacamos datos. Una vez sacando los datos, lo único que hacemos es utilizar la fórmula, donde el capital o valor presente va a ser igual al valor futuro que yo espero entre el factor de descuento. En el caso del valor futuro, este es un factor de acumulación porque está multiplicando. Pero en el caso del valor presente es un factor de descuento porque está dividiendo la expresión. Entonces, 1.700 lo colocamos como numerador y después sustituimos 8% de interés y 8 años de plazo. Obtenemos que el valor presente entonces es 918.42. Acá se pone interesante la cosa. Se espera que dentro de 8 años se reciban 1.700. Pero yo quiero calcular hoy cuánto valen esos 1.700, tomando en cuenta un rendimiento del 8%. Entonces, tomo la cantidad y la traigo a valor presente, la tomo desde el año 8 y la traigo al día de hoy, y al hacer la operación obtengo 918.42. Lo anterior indica que si se presenta la oportunidad de adquirir hoy una alternativa de inversión que va a significar 1.700 dentro de 8 años a un 8% de interés anual, lo más que se debe pagar este día por esa inversión son 918.42. ¿Qué nos está indicando este párrafo? Vamos a mejorar la apreciación haciendo uso de la línea de tiempo. Aquí podemos ver. Yo espero dentro de 8 años ver $1.700. Pero yo traigo al día de hoy, considerando el interés cargado del 8%, al día de hoy un momento cero y obtengo 918.46. ¿Qué significa? Que si alguien, en este caso, llegara a ustedes, un inversionista, y les dice, caballeros, señoritas, yo les ofrezco la oportunidad de que ustedes inviertan una cantidad de plata hoy al 8%, y dentro de 8 años ustedes van a recibir $1.700. Ustedes pueden decir como inversionistas, ok, valoremos. ¿Cuánto es, en cuánto me vendes esa oportunidad de inversión? Yo les estaría pidiendo $1.000. Si esa persona les pide a ustedes $1.000 para obtener $1.700 dentro de 8 años, y ustedes hacen este cálculo y detectan que lo que hoy valen esos $1.700 son 918.46, significa que ustedes no deben pagar más de eso. ¿Qué dice este párrafo? Si se pagaran más de 918 por esta inversión, significaría una pérdida para el inversionista que la adquiera. En este caso, el ejemplo que he puesto ustedes.
ya que el 8% de interés ofrecido durante 8 años de vida de inversión no va a generar más de 1.700 al final del plazo. Esto que hemos visto en estas dos láminas, damas y caballeros, denota la importancia del uso de esta herramienta para la toma de decisiones en tiempo real. Es decir, si bien es cierto, el valor futuro es útil para conocer perspectivas de rendimiento futuro, la gran mayoría de decisiones que un financista toma, las toma el día de hoy. Las toma en el presente, las toma en momento real. Por lo tanto, de las dos herramientas, valor presente y valor futuro, la más utilizada es el valor presente. ¿Por qué? Porque indistintamente el horizonte de tiempo de una inversión, usted puede saber cuánto vale hoy esa inversión. Y sobre ese valor usted toma decisiones, si las compra o no, las adopta o no, las rechaza o no. ¿Ya? En el ejemplo que hemos puesto de estas dos láminas, si alguien llegara ofreciéndoles a ustedes una inversión de esta naturaleza y les pide que paguen hoy $1,000, ustedes no deberían hacerlo porque pagarían más de lo que la inversión vale. Por otro lado, si alguien llega y les dice, dame $900 y te garantizo dentro de 8 años 1.700. Ustedes hacen el cálculo y detectan que son 918.46 lo que tuvieron que invertir. Y esa persona solo les pide 900, hay que aprovechar la inversión. ¿Por qué? Porque pagarían menos de lo que la inversión vale. Con esto denotamos, como hemos dicho, la importancia del uso del valor presente para la toma de decisiones. Hay que tomar en cuenta que los cálculos de valor presente suponen que valores futuros se estiman al final de un periodo, es decir, valores vencidos que ocurren al final del periodo, y no valores anticipados que son los que suceden al principio de cada periodo. En matemática financiera se le conoce como valores de flujos anticipados, es decir, si hay un año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre y teóricamente hablando estamos considerando flujos vencidos, estaríamos suponiendo que estos flujos están cayendo el 31 de diciembre de ese año. Por otro lado, si los flujos de los que hablamos son flujos anticipados, estaríamos diciendo entonces que los flujos aparecen el 1 de enero de ese mismo año fiscal. Y eso trae sus implicaciones, ¿no? En tiempo en cuanto a el momento en el que la inversión se recibe o se genera. Entonces, ¿qué podemos reconocer de esto? De que cuando el interés es mayor, el valor presente obtenido es menor. Cuando el tiempo es mayor, el valor presente obtenido es menor. ¿Por qué? Aquí lo podemos comprobar. Si en vez de 8 hubiera sido 12, por ejemplo, hubiera obtenido un valor menor de 918.42. ¿Por qué? Porque el castigo que yo le aplico a este valor sería mayor, porque la carga de intereses sería mayor. Por otro lado, si tengo siempre 8%, pero en vez de 8 años le pongo 14, ¿verdad? ¿Qué sucede? Igual, el valor obtenido va a ser menor a 918. ¿Por qué? Porque el periodo de tiempo que toma en cuenta es mayor y por lo tanto el castigo en intereses va a ser mayor. ¿Me explico? Entonces, eso es lo importante, tener en cuenta estos dos elementos, el interés y el tiempo, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Ahora, ampliamos el análisis y vamos a lo que son las corrientes de fondos. Es decir, estamos ampliándonos y en vez de una cantidad única, hablamos de varias cantidades que suceden en un horizonte temporal de una inversión. Aquí, ¿qué es lo que nos recomiendan los autores? Determinar el valor presente de cada cantidad futura y después se suman todos esos valores presentes para determinar el valor presente de la serie. En español es hacer varias veces esto según las cantidades que estén involucradas en la inversión y después sumar para obtener un solo valor presente. Por ejemplo, una empresa recibió una oportunidad de obtener la siguiente corriente de fondos durante los próximos 5 años. Si la empresa debe ganar como mínimo el 9% sobre inversiones, pregunta, ¿cuál es la cantidad máxima que debe pagar por esta oportunidad? Entonces es necesario evaluar en este momento, o sea, hoy, a lo que recalco, hoy, la conveniencia o no de esa corriente de fondos que nos están ofreciendo. Y para ello, como son valores que se esperan recibir en el futuro, hay que descontar, y recalco, descontar esos valores a la fecha presente. ¿Sobre qué interés? La inversión que yo requiero, 9%. Aquí tenemos los flujos durante 5 años y aquí tenemos las cantidades.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ampliamos el detalle del cálculo que habíamos hecho originalmente hace un par de láminas y lo replicamos a cada una de las cantidades involucradas. 5 cantidades, 5 operaciones, ¿verdad? Y cada uno con su factor de descuento. Y tenemos 1.09 elevado a la 1, que como es matemáticamente hablando irrelevante colocarlo, pues no se pone. De ahí tenemos 1.09 al cuadrado, 1.09 al cubo, 1.09 a la cuarta y 1.09 a la quinta expresión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 5 años. Año 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos acá. Una vez hecho eso, resolvemos que tenemos estas cantidades y después únicamente sumamos, ¿verdad? Para obtener el valor presente total de la serie. En este caso estaríamos hablando de que el día de hoy lo más que podemos pagar por esta corriente de flujos futura que yo podría recibir sería el día de hoy 1904.75. ¿Ya? Se replica la misma metodología de análisis de la cantidad única con la diferencia que aquí replicamos el procedimiento varias veces según las cantidades involucradas para llegar a un total. Y aquí pueden ver ustedes las cantidades descontadas, todas traídas al momento cero, al día de hoy. Sumamos y obtenemos el valor 1904.75. ¿Qué que tenemos aquí? ¿Ya? Ok. El segundo tema entonces ya comprende la parte como más común, la parte más notoria, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el apartado del cálculo de valores presentes y futuros. Y tiene que ver con el caso de las anualidades. Para ello vamos a ver en la misma lógica, ¿verdad? Valor futuro de anualidades, depósitos necesarios para una suma futura, valor presente de anualidades y amortización de préstamos. Son como los elementos más comunes, los elementos más reconocidos de la utilización de las anualidades como método de análisis de inversiones. Entonces, vamos primero con el valor futuro de una anualidad. ¿Es el valor futuro? ¿Qué cosa es el valor futuro? Es el monto que se tiene disponible a una fecha futura, producto de una corriente de fondos equivalentes a un interés específico. Se recalca, corriente de fondos equivalentes, es decir, cantidades que son iguales, que no tienen cambio a lo largo del tiempo. Vamos con un ejemplo. Una persona desea determinar la cantidad de dinero que tendrá después de 5 años si deposita $1,000 anualmente al final de cada año en una cuenta de ahorro que paga 7% anual. Este es un escenario de los más comunes para efectos de ver la utilidad de la utilización de la fórmula de valores futuros de una anualidad. Acá tenemos. ¿Dónde se determina? Que el valor futuro de una anualidad aquí va a ser igual a la anualidad factor D. 1 más I elevado a la N, que es el factor de acumulación, menos 1, y todo eso entre la tasa de interés involucrada, que es la misma que tenemos en el factor de acumulación. I. Entonces, si tenemos que la anualidad son $1,000, a 1,000, la tasa de interés 7%, la tenemos aquí, y el plazo considerado son 5 años, al hacer la resolución obtenemos que al final de 5 años, si deposito $1,000 anualmente en una cuenta de ahorro que paga 7% anual, yo obtendría 5,750.74. Significa que obtendría el valor original más todos los intereses cargados durante los 5 años de vida de esta inversión. En este caso es una cuenta de ahorro, ¿ya? 5,750.74. Gráficamente lo vemos así. Vean ustedes en la línea de tiempo que la cantidad que se coloca en cada año es idéntica, ¿verdad? Es la misma. Entonces, $1,000 para el año 1 tirado al final, $1,000 año 2, año 3, 4 y 5. Al hacer la suma de todo, 5,750.74. Y se recalca, ¿no? De que aquí estamos utilizando una anualidad ordinaria, que es la que ocurre al final del periodo. Una que ocurre al inicio del periodo es una anualidad anticipada o vencida, ¿verdad? Estamos hablando entonces de que aquí estaríamos hablando que al final del año 1 se percibe este valor, final del año 2 este otro y así sucesivamente. ¿Verdad? Ahora, vemos una aplicación práctica del uso de las anualidades en términos de valor futuro.
Y tiene que ver con la necesidad de que usted se proyecte para que dentro de X cantidad de tiempo, usted obtenga una cantidad que necesita para algo. Por ejemplo, usted hoy se programa que dentro de 3 años usted va a hacer una inversión en X o Y alternativa. Y usted se puede dar el lujo desde ahora ir ahorrando para que en 3 años usted tenga esa cantidad. Eso es la herramienta que vamos a ver ahora de los depósitos necesarios para acumular una suma futura. Un pequeño ejemplo. Suponga que una persona desea adquirir una casa en 5 años. O sea, dentro de 5 años la va a comprar. Y calcula que deberá dar una prima de $20,000 en esa fecha. Es decir, hoy está haciendo toda esa proyección. Que en 5 años adquiere la vivienda y espera dar una prima de 20,000 en ese momento, o sea, dentro de 5 años. Desea efectuar depósitos por la misma cantidad al final del año en una cuenta que paga 6%. Es decir, él quiere ir ahorrando año con año durante 5 años una cantidad específica que le permita al 6% de interés tener $20,000 en 5 años. Eso es lo que le está pidiendo. Entonces, la pregunta es, ¿de cuánto debe ser el depósito? Para ello, aquí tenemos el valor a encontrar es el pago anual o anualidad. Es decir, la fórmula es la misma. La única diferencia es que la anualidad es la incógnita, ¿verdad? Que no tiene valor. Y lo que colocamos es que 20,000 sería el valor futuro, lo que yo espero tener en 5 años. Debe ser igual a una anualidad que desconozco, multiplicada por el factor de acumulación, ¿verdad? De anualidad, al 6% de interés para 5 años. Resolviendo los valores entre paréntesis, ¿verdad? Lo que es la expresión acá, nos da un factor, 5.637093. Después despejamos A, ¿verdad? Que está multiplicando, pasa a dividir. Y dividimos 20,000 entre el factor y obtenemos 3.547.93. La respuesta a la pregunta, porque la pregunta es puntual, ¿de cuánto debe ser el depósito? ¿Ya? La respuesta sería entonces que debe realizar depósitos de 3.547.93 al final de cada año durante los próximos 5 años en una cuenta que abona al 6% anual. ¿Ya? Es decir, estamos creando una anualidad a partir de una cantidad futura. ¿Por qué? Porque los 20,000 es la cantidad que yo requiero tener en un periodo determinado. ¿Ya? No es algo actual, no es algo de ahora. Es algo que yo espero construir con una serie de depósitos a lo largo del tiempo para llegar a esta cantidad. ¿Ya? Entonces, ahora trasladamos el horizonte temporal a la inversa, ¿verdad? En el caso de las anualidades, y vemos ahora lo que tiene que ver con el valor presente de las mismas. Se refiere al valor, el día de hoy, de una corriente de fondos equivalente que se espera recibir en el futuro a un interés específico. Es decir, se supone que yo ahora puedo identificar y medir el valor exacto de cualquier tipo de inversión o beneficio que yo en el futuro espero percibir, sin importar el horizonte del tiempo, el interés, etc. ¿Ya? Yo ahora puedo saber eso. Y luego a través de la técnica de valor presente. Un ejemplo, una compañía trata de determinar la máxima cantidad que debe pagar para adquirir una anualidad particular. Requiere un rendimiento mínimo del 8% sobre sus inversiones y la anualidad consiste en flujos de efectivo de 700 al año durante 5 años. Entonces, en este caso, el valor presente de una anualidad es igual a la anualidad multiplicado por el factor de descuento. Si recordarán ustedes, la anualidad es un factor de acumulación, ¿verdad? En el caso del valor presente, la expresión cambia. Ya no es 1 más i elevado a la n menos 1 entre i, sino que es 1 menos 1 más i elevado a la menos n. ¿Ya? Es una expresión de descuento. Siempre sobre el interés, ¿verdad? Pero la connotación bajo la cual está escrita es opuesta, la que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, teniendo los datos únicamente sustituimos. La anualidad es 700. El interés cargado de la transacción, 8%. Y el valor del exponente, que es el tiempo al que estamos considerando invertir, 5. Al hacer la resolución obtenemos el factor 3.99271. Eso lo multiplicamos por la cantidad que se espera percibir, ¿verdad? De flujo de efectivo y obtenemos 2.794.90.
El valor encontrado muestra que el valor al día de hoy de esta corriente de fondos es de 2.794.90. ¿Qué significa? Que es lo más que usted debería pagar hoy por esa inversión si usted quisiera optar por ella. Si le ofrecen valores mayores que eso, ya de 1 centavo en adelante, ya no se consideraría pertinente ni atractivo hacerlo. Porque estaría generando en usted más gasto que el beneficio que puede percibir durante 5 años a esa tasa de interés pactada, ¿verdad? Porque esos son los elementos que definen las condiciones bajo las que se trabaja. El interés, el plazo y la cantidad. Pueden ver acá que es lo opuesto, ¿verdad? En el caso de la anualidad, como habíamos visto, que era cargando, ¿verdad? Capitalizando intereses en las mismas cantidades y obtenemos el valor al final. Y en el valor presente obtenemos al reverso. Tenemos los valores, todos similares, ¿verdad? Anualidad, pero los descontamos al valor presente al día de hoy. ¿Ya? Y llegando al punto, sumamos 2.794.90. ¿Qué es lo que hemos encontrado aquí? Ok. Entonces ahora vemos siempre dentro de la utilización de estas técnicas de valor presente y valor futuro, una utilización del valor presente, de una anualidad. Y tiene que ver con algo que es conocido por todos en mayor o menor grado, y es la amortización de préstamos. Se refiere a la determinación de pagos anuales equitativos que se requieren para liquidar un préstamo y proporcionar al prestamista un rendimiento por intereses específicos, reembolsando el principal del préstamo en un periodo determinado. Para efectos de cálculo, se utiliza un programa de amortización de préstamos, es decir, un programa de pagos equitativos para reembolsarlo. La amortización de un préstamo implica la creación de una anualidad a partir de una cantidad presente. ¿Ya? Ese es el apartado clave del uso de las tablas de amortización, que parten de un valor que hoy se está acordando. Si bien es cierto, va a llevar intereses, rendimiento y otras cuestiones por ahí, la clave es que es una cantidad que hoy se define, este día. Y sobre esa cantidad se prepara el programa de amortización. Pequeño ejemplo. Una persona desea determinar la cantidad de pagos que debe efectuar al final de cada año para amortizar un préstamo por $6,000 a una tasa del 10% durante 4 años. En este caso, el valor a encontrar es el pago anual o anualidad que satisfaga la siguiente expresión. En este caso, es un valor presente, 6,000, porque hoy, este día, estoy acordando tomar el préstamo, que es la variable que voy buscando, y el factor de descuento, ¿verdad? Tomando en cuenta el interés, 10%, y elevado a la menos 4, que es el periodo de la inversión que estoy considerando en cuanto a préstamo, 4 años. Resolviendo los valores entre paréntesis, obtenemos 3.169865 y después despejando A, obtenemos que el valor que debo estar manejando como pago periódico para poder pagar estos $6,000 en 4 años a un 10% es de 1.892.74. ¿Sí? Ahora, esta es solo la mitad de lo que se requiere para poder trabajar. Porque una vez teniendo esta cantidad, tenemos que preparar el programa de amortización de préstamos. Una vez lo obtenemos, preparamos esto. Aquí de una forma muy sencilla, muy práctica, que está contenida en el texto de Gitman para que lo puedan revisar, pero también es necesario recordar algo. Así como está esta forma de preparar el programa de amortización, hay tantas formas como autores, ¿verdad? Si ustedes revisan a Brinley, en el apartado que tiene que ver con este tema, no la presenta igual. Si revisan a Van Horn, Block o a Besley, tampoco se van a aparecer. Entonces, lo que se hace en este momento, como un primer acercamiento a la asignatura, es utilizar el modelo que es más fácil de entender, el modelo que es más práctico de utilizar. Entonces, para ello el modelito es de esta forma, en esta estructura. En la columna tenemos primero los años, después tenemos el pago, que es periódico, tenemos el principal o capital al principio del año, tenemos la distribución del pago dividido en el pago a intereses y el pago al principal o capital, y finalizamos con el mismo principal, pero al final del año. Es decir, aquí está antes de que se aplique pago y aquí una vez se ha aplicado pago. Para empezar, ponemos los años, según lo que refiere a la columna,
el pago que es idéntico, ¿verdad? Que eso no cambia. Y de ahí tenemos el apartado del principal al principio de año. Esta es la deuda original contraída. Ahora empezamos a completarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar que hay un interés del 10%. El interés en el pago yo lo obtengo multiplicando el 10% de interés, que es el interés cargado a la transacción, por el capital al principio del año, ¿verdad? En el día que hice la transacción. 10% por 6,600. Esos 600 son los intereses del pago que estoy haciendo. Significa entonces que 1,892 menos 600 de intereses es el valor que estoy pagando realmente al capital. ¿Ya? 1,892 del pago menos $600 de intereses. Obtengo el valor que voy a pagarle de capital. En este caso, 1,292,74. ¿Qué obtengo al final del año? El principal, pero considerando la deuda original menos el pago que he hecho al principal. El interés no lo tomo en cuenta porque este es un rendimiento que obtiene el prestamista y yo como prestatario estoy obligado a pagar. Mi deber que es ir pagando para que vaya disminuyendo el capital o deuda. Entonces, 6,000 de deuda original menos 2,292,74 del pago al principal en el año 1, 4,707,26. ¿Cuál es la bondad del uso de este formato en particular? Que el principal al cierre del año solo lo traslado al principio del año siguiente. Yo cierro año 1, 31 de diciembre, con 4,707,26. Por lo tanto, el 1 de enero del año 2, inicio con esa cantidad en cuanto a deuda. ¿Sí? Esa es la bondad de esta herramienta. Tirar la cantidad de fin de año del año 1 a la cantidad de principio de año del año 2. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Aquí entonces, en el año 2, mi deuda ya no es de 6,000, es de 4,000. Esto por el 10%, 470,73. El pago, 1,892 menos 470,73, 1,422,01. Y el principal al final de año, que es igual a 4,707,26 menos el pago de ese año, 3,285. Hago lo mismo para el año 3 y al final en el año 4 obtengo un resultado de 0. Es decir, que el valor que yo estoy generando acá como último pago me comprende el poquito de interés que estábamos obteniendo como rendimiento para la persona que me prestó el dinero y la mayor cantidad va a capital. Se observa que a medida que se realizan los pagos, el monto destinado a intereses va disminuyendo. ¿Por qué? Vean ustedes, 600, 470, 328, 172. ¿Por qué disminuye? Porque la cantidad a la cual se le aplica el interés, que es fijo, va bajando. El interés va constante. ¿Qué es lo que cambia? La cantidad a la que lo voy aplicando. ¿Sí? Al mismo tiempo, pueden ver que el pago hecho al principal, a medida pasa el tiempo, va subiendo. En el primer año pagamos 1,292. En el año 2, 1,422. En el año 3, 1,564. Y en el 4, 1,720,64. ¿Ya? ¿Qué significa? Que a medida bajan los intereses, la cantidad del pago que se destina al principal aumenta. ¿Verdad? Aquí disminuye, aquí aumenta. Conviene aclarar, por fines didáctico-pedagógicos, aquí tenemos una diferencia de más o menos $1.60. Aquí. Pero el autor, por conveniencia, lo hace redondeado, ¿verdad? Porque considera que no es una diferencia significativa. Porque pueden ver ustedes aquí 21.04 y aquí 20.64. Pero como les digo, no considera relevante la diferencia y por eso la cuadra a 0. Y así se construye un programa de amortización de préstamo. Excel presenta la bondad de que ya trae tablas preestablecidas, ¿verdad? Precargadas. Y si no, pues también se pueden hacer desde cero, ¿verdad? Entonces ahí depende la creatividad o la necesidad de información y evidentemente pues el tiempo, ¿verdad? Del que se dispone. Así se prepara la amortización de préstamo. Entonces, entramos al tercer tema que tiene que ver con las perpetuidades. En el caso de las perpetuidades, es como una variante de las anualidades que acabamos de ver, con la particularidad que es una anualidad
con una duración infinita y efectúa pagos anuales continuos. Es decir, no es como en el caso de estas anualidades que estamos viendo, que le colocamos un valor en cuanto al tiempo, ¿verdad? A la variable n, como podemos ver acá, que le colocábamos un valor, sino que estamos considerando que es una duración infinita, es decir, que nunca va a dejar de producir las cantidades o pagos anuales establecidos. Para ello, buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Disculpe que lo moleste. Dígame. Que tenía con la curiosidad, ese ejercicio que acaba de explicar es similar al ejercicio 2 que ha puesto en la guía, ¿o no es así como se va a ejecutar? Si gusta, deme oportunidad de completar la clase y con gusto explico a detalle el ejercicio. ¿Le parece? Vale, perfecto. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Lo tomaremos en cuenta y vamos a ampliarlo lo suficiente una vez concretemos la temática para hablar del ejercicio. Perfecto. Entonces, decíamos que en el caso de las perpetuidades, la forma en la que se presenta el valor presente o en la forma en la que se calcula la cantidad sobre la cual se obtienen rendimientos es así. El valor presente de una perpetuidad es igual a la anualidad o el valor que yo estoy esperando obtener entre el interés. Y pueden ver ustedes aquí en el ejemplo cómo se plantea de una manera muy sencilla. Determine el valor presente de una perpetuidad de $1000, o sea, pagos infinitos de $1000, a una tasa de descuento del 10%. Si hacemos esa operación, sustituyendo el valor de la anualidad o del pago entre el valor del interés asociado a esa anualidad, obtenemos en la división $10,000. ¿Qué significa? Que la cantidad que yo tengo acá de $10,000 es una cantidad que como nunca la voy a cambiar, la voy a modificar o la voy a retirar de donde esté, de manera permanente va a estar generando los mismos $1,000 de interés. Ejemplos puntuales, fideicomisos. Cuando un fideicomiso se crea una cantidad permanente, una cantidad que va a estar fija y sobre esa cantidad se aplican intereses. Entonces, ¿el fideicomiso en qué consiste? En una cantidad sobre la cual cargamos intereses y ese interés se vuelve dinero. ¿Ya? En este caso estamos hablando de una cantidad de $1,000 para el ejemplo, pero va a depender del rendimiento que se asocie. Otro ejemplo que también es muy común, pero que no tiene que ver directamente con una perpetuidad, pero tiene la misma lógica de cálculo de aquí, son los depósitos a plazo fijo. Cuando se genera un DPF en una entidad financiera, esta se compromete a recibir la plata y a pagar cierta cantidad de intereses durante el tiempo que se le ha dado. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Si esa cantidad, por ejemplo, se pone a 180 días, la cantidad está, se generan los intereses y se paga. Finaliza el plazo y el dueño de la plata dice, no, lo puedo tener otros 180 días. Esa cantidad vuelve a generar la misma cantidad de intereses. ¿Me explico? Entonces, mientras ese dinero esté en esa cuenta de depósito a plazo fijo, va a generar intereses de manera perenne. ¿Ya? Hasta el momento en el que se decida retirar o se cancele el depósito en su momento. ¿Me explico? Entonces, conviene aclarar, y esto lo retomo de Briley Mayer porque es muy acertado el comentario que él da, de que hay que aclarar dos cosas respecto al valor presente de una perpetuidad, que es esto que tenemos aquí. En primer lugar, se suele confundir con el valor presente de un pago único. El valor presente de $1 al final del año 1 es 1 sobre 1 más R, mientras que el de la perpetuidad es 1 sobre R, que es lo que tenemos aquí. Estas cifras son completamente diferentes, ¿ya? No es lo mismo este factor de descuento que este otro. Y segundo, la fórmula de la perpetuidad se requiere el valor de una serie regular de pagos, ¿verdad? Que comienzan en un periodo a partir de ahora. En este caso hay un factor temporal que esta no lo lleva, porque esta desde hoy, que es cuando hago la transacción respecto a este fondo que voy a destinar, empieza a generar rendimientos de manera permanente, ¿verdad? Por eso es conveniente aclarar estas dos diferencias. El último contenido de esta jornada tiene que ver con la capitalización de intereses. Recordaremos un poco lo que en matemática financiera se conocía como aplicación de intereses, ¿verdad? ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque todas las transacciones que tienen que ver con dinero en el tiempo están cargadas a un tipo de interés. Entonces es necesario recordar o conocer cómo es que opera esto, ¿verdad?
Si bien es cierto, los cálculos anteriores denotan la sencillez de la aplicación, hay que recordar que las instituciones de ahorro capitalizan o aplican los intereses de manera semestral, trimestral, mensual o diaria. Por lo que es necesario conocer cómo este cambio en los periodos de capitalización afectan los valores futuros. Y para ello vamos a ver lo que es la capitalización, tasa de interés nominal y efectiva, y vamos a ver un pequeño caso de tasa de interés o crecimiento mediante interpolación. Este es un tema bastante recurrente en el ámbito de las ciencias empresariales que se ven desde lo que es matemática financiera. Para encontrar el efecto de la capitalización mayor al anual, se utiliza la siguiente fórmula. Valor presente, factor de 1 más I sobre M, ¿verdad? No solo sobre I, sino que I sobre M, y esto elevado a la M por N, donde M es el número de periodos de capitalización. Es decir, la capitalización mayor al anual, ¿qué significa? Que la carga de intereses que le vamos a aplicar a la cantidad con la que estamos trabajando es mayor de una vez. ¿Sí? Cuando una aplicación es anual, solo una vez se aplica en el año. Pero cuando es una aplicación mensual, por ejemplo, ¿qué significa? Que 12 veces en un mismo año vamos a aplicar intereses a este valor. Por ejemplo, considere $1,000 al 8% para diferentes periodos de capitalización en un lapso de 2 años. Y aquí vemos la dinámica. Si la capitalización de intereses es una vez en el año, ¿verdad? Tendríamos entonces que anualmente para M igual a 1, aquí las disculpas del caso, ¿no? Aquí debe ser 1, ¿verdad? 1 por 1, solo una vez la aplicamos en el año, obtenemos el valor de 116.64. Si lo hacemos semestral, es decir, 2 veces en el año, el interés lo dividimos entre 2, porque hay 2 semestres en el año, y el valor de N lo multiplicamos por 2, porque hay 2 semestres en el año. Entonces, 116.99, es un poquito más alta que la anterior. Si lo hacemos trimestral, ya no son 2, sino que son 4 periodos en el año. Al hacer la transacción, 117.17, un poquito más alto que la anterior. Si lo hacemos mensual, 12 veces en el año, estaríamos obteniendo un valor de 117.29. De esto podemos concluir que a mayor frecuencia de composición, mayor será la cantidad de dinero acumulado. ¿Por qué? Porque la cantidad de veces que yo aplico intereses, se lo sumo a la cantidad original. Acá, ¿cuántas veces estoy sumando intereses? 1. Aquí, ¿cuántas veces estoy sumando? 2. Aquí, ¿cuántas veces? 4. Y aquí, ¿cuántas veces? 12. Por lo tanto, 116.64 es menor que 117.29. Puede que no sea mucho, es cierto, pero en términos de inversiones, centavos pueden hacer la diferencia entre escoger o no una inversión, entre considerarla atractiva o no. ¿Me explico? Entonces, aquí pueden ver ustedes que la capitalización, ¿verdad? Que es lo relativo al número de veces que aplicamos intereses en un año, mientras más alta es, más alto el valor al final. Tasa de interés. También es necesario recordar que hay 2 tipos de tasa de interés en el ámbito de los negocios. Una es la tasa nominal y la otra es efectiva. ¿Por qué es necesario distinguirlas? Porque la tasa de interés nominal es la tasa contractual de interés que cobra un prestamista o promete pagar un prestatario. En español, es la tasa que está escrita en el papel que usted firma, ¿verdad? Al momento de hacer una transacción. Por otro lado, la tasa de interés efectiva es la tasa de interés que se paga o se gana en realidad, que muchas veces es diferente a la que se ha firmado en el papel. ¿Ya? La evidencia lo demuestra. Entonces, aquí podemos ver, la tasa de interés efectiva se obtiene mediante la siguiente expresión. Aquí pueden ver ustedes que tenemos el factor de acumulación únicamente considerando el factor de la capitalización. Es decir, aquí no tomamos en cuenta N como el anterior. Aquí teníamos M por N, ¿verdad? Aquí no, únicamente tomamos en cuenta M. Y a toda esta expresión le restamos menos 1, ¿verdad? M es un exponente del cual toda esta operación le debemos restar 1. Y pueden ver ustedes. Calcule la tasa de interés efectiva asociada a una tasa nominal del 8%. Si la tasa acordada es del 8% y lo aplico una vez en el año, la tasa es la misma, no me cambia. Vean ustedes. Toda expresión elevada a la 1 es la misma expresión. 1.08 menos 1 y elevado a la vez 8%.
Si fuera semestral, aquí la cosa cambia, porque la tasa la divido entre 2 y la elevo al cuadrado de esta expresión. Obtengo 1.816. Le resto 1 y lo multiplico por 100, 8.16. Es más alta que el 8%. ¿Por qué? Porque 8.16 real significa la aplicación 2 veces en el año de un 8% nominal. Y luego trimestral, aquí ya no son 2, sino que son 4. Y al hacer la operación, 8.24. Es decir, es más alta que la anterior. ¿Por qué? Porque la aplicación de intereses en la transacción real es mayor que la acordada originalmente. En todas estas transacciones, en todos estos escenarios, la tasa nominal acordada firmada en el papel es de 8%. Pero la que realmente se está aplicando, ¿de qué depende? De cuántas veces en el año cargo intereses. Si es un semestre, es 8.16, ya no es 8. Y si es trimestre, es 8.24, ya no es 8. ¿Verdad? Entonces, es conveniente recordar que la tasa nominal y la efectiva son equivalentes para composiciones anuales. Como solo una vez se aplica, es la misma. Y que la tasa de interés efectiva se incrementa cuando aumenta la composición. Aquí lo tenemos ya en esta lámina. ¿Verdad? Ok. Aquí viene el apartado donde nos vamos a entretener con el detalle de cómo buscar tasas de interés para identificar factores de crecimiento. ¿Verdad? En ocasiones es necesario calcular la tasa anual de crecimiento o tasa anual de interés compuesto de una serie de flujos de efectivo. Para hacerlo se puede emplear indistintamente los factores de interés de valor presente o valor de interés futuro. ¿Ya? Por ejemplo, considere esta corriente de fondos. Tenemos para 5 años, ¿verdad? Siendo el más reciente el año 2015 y el año más antiguo 2011. Ahí tenemos las cantidades. Y lo que tenemos que hacer es, una vez detallada la corriente de fondos, hay que determinar el número de años de crecimiento. Es decir, una cosa es el número de años de la corriente de fondos y otra muy distinta son los años de crecimiento. Normalmente es n-1, porque en este caso en particular es de 5, ¿verdad? 5 periodos, menos 1 igual a 4 años de crecimiento. ¿Cómo lo comprobamos? De 2011 a 2012 hay un año de crecimiento. Del 12 al 13 hay un año de crecimiento, ya van 2. Del 13 al 14 hay otro año de crecimiento, 3. Y del 14 al 15, un último año de crecimiento, 4. Si n son 5, los años, y le quito 1, obtengo 4. Por lo tanto, son 4 años de crecimiento. Ahí lo que está abajo en el párrafo es lo que se indica, que las llaves, ¿qué significan? Los años de crecimiento, ¿verdad? Del 1 al 2, un año. Del 2 al 3, 2. Y así vamos, sucesivamente. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. En el caso de la tabla anterior, se colocan las llaves para efectos de identificar el crecimiento. Posteriormente, ¿qué es lo que hay que hacer? Dividir la cantidad del primer año entre la cantidad del último año. La cantidad del primer año es el año más antiguo, 1250. La cantidad del año más reciente, del 2015, 1520. 1250 entre 1520. Obtenemos el factor de interés de valor presente, 0.822. Es decir, 1250 entre 1520 igual a 8.22. Acá viene lo interesante. Les recordaba que teníamos que tener a mano el libro de Lawrence Gitman, que es uno de los textos guías que tenemos, porque es el que presenta de manera más completa las tablas de factor de interés de valor presente o futuro. Y dice la teoría, buscando en la tabla A-2, factores de interés de valor presente para $1 descontado a I% durante N periodos, del apéndice A4, es decir, de la última sección de ese libro, para 4 años de crecimiento, el factor para 5% es 0.823, casi exactamente igual al valor encontrado. En este caso, se da por válido el uso encontrado por aproximación. Pero vamos por partes. Esto que ustedes ven acá se refleja de esta manera. Atentos acá, por favor. Acá tenemos la presentación. Y acá tengo el PDF del libro de Lawrence Gitman. Y aquí pueden ver ustedes que el apéndice A4, que es el de las tablas financieras que mencionaba, habla de la tabla A2,
que es la que menciona aquí, ¿verdad? La tabla 2, ¿sí? Del apéndice A4, y menciona que tenemos que encontrar para 4 años de crecimiento un factor al 5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando encontramos un factor en base al uso de la tabla, nos vamos primero en el apartado del periodo. Estamos hablando, en este ejercicio que estamos viendo, estamos hablando de 4 años de crecimiento, ¿verdad? 4. Que tenemos aquí, 4 años de crecimiento. Por lo tanto, en la columna periodo me voy a 4. Una vez encuentro este valor, empiezo hacia la derecha a buscar aquel factor que se asemeje al factor que acabo de encontrar, que es este, 0.822, porque es el resultado de la división, ¿verdad? De la cantidad del año más antiguo entre el año más reciente, 0.822. Haciendo eso, entonces, empiezo a buscar valores, voy a ampliar un poquito acá, tomando en cuenta para 4 años de crecimiento, el factor acá, y encuentro un 0.823, que es bastante similar a 0.822. Una vez encuentro este valor, ¿qué es lo que hago? Veo qué tasa de interés tiene asociada. ¿Ya? Empiezo con el periodo, corro hasta llegar a donde está el factor que he encontrado y después subo para ver la tasa involucrada, que en este caso, 5%. Dice la teoría que como el factor es 0.823, casi exactamente igual al valor encontrado, se da por válido por aproximación. En este caso, ¿verdad? Por aproximación. Lo bonito es cuando se hacen cálculos de corrientes de fondos de este tipo y los resultados obtenidos no coinciden con una tasa de interés en particular. Para ello tenemos que hacer uso de la interpolación. Y vamos a explicar el procedimiento. Les va a quedar reflejado en el video, en la presentación, y está toda la información adicional en el contenido navegable o descargable de la plataforma, ¿verdad? Para futuras revisiones. Suponga que una corriente de fondos para 7 años da como resultado un cociente de 0.575. Al buscar en la misma tabla, para 6 años de crecimiento, como recordemos, ¿verdad? 7 años es el tiempo de la corriente de fondos y 7 menos 1 serían los años de crecimiento. Sería 7 menos 1, 6. Los factores más cercanos son 5.96 para un 9% y 0.564 para un 10%. Veamos si es cierto. En la misma tabla, ¿verdad? Estamos valorando ahora para 6 años de crecimiento, que es el periodo que estamos tomando en cuenta. Empiezo a correr y busco el valor de 0.575, ¿verdad? Entonces, cuando hago ese movimiento, ¿verdad? La tabla de interés presente, tabla 2 para 6 años de crecimiento, obtengo 0.596 y 0.564. Veamos. 0.596 para 9% y 0.564 para 10%. Cuando hablamos de 6 años de crecimiento. Es decir, que el valor que yo encontré, que es 5.75, se encuentra entre estos dos, porque 5.96 es mayor, 5.64 es menor. Entonces está entre estos dos valores. Por lo tanto, la tasa de interés que buscamos está entre 9 y 10%. ¿Ya? Esa es la utilidad de la herramienta, ¿verdad? De estas tablas, para encontrar estos factores, para después divertirnos haciendo los cálculos respectivos. Entonces, la tasa que buscamos está entre 9 y 10%, por lo que hay que realizar la interpolación para encontrar la tasa de interés exacta. La mayoría de autores explica, ¿verdad?, cómo se hace el proceso de interpolación, pero este servidor recomienda hacerlo mediante una serie de pasos, es decir, un orden específico de procedimientos a seguir para que sea más fácil de interpretar y a la hora de que nos toque hacerlo, lo tengamos más fácil para recordarlo. El procedimiento es el siguiente. Encontramos la diferencia entre los factores que encontramos, es decir, entre el factor del 9 y 10%. Al hacer la diferencia, 0.032. Después, encontrar la diferencia entre el factor asociado a la tasa de interés más baja y el cociente calculado. El factor de interés a la tasa más baja, que es 9%, es 5.96. Está aquí. Y el otro cociente calculado es lo que acabamos de encontrar,
0.575. Acá. Haciendo la diferencia, 0.021. 3. Dividir el valor encontrado en el paso 2 entre el valor encontrado en el paso 1. Es decir, 0.021 entre 0.032. Obtenemos 0.6563. Paso 4. Sumar ese dato a la tasa de interés menor. Es decir, como sabemos que a 5.96 corresponde un 9%, a esa tasa de interés le sumamos este factor que hemos encontrado. Entonces, la tasa de interés asociada al factor 5.795 es 9.6563. La tasa de interés exacta, ¿verdad? Si se fijan, no es 9 ni es 10, sino que está entre las dos, ¿ya? 9.6563. Si se percatan, es fácil, es práctico, es rápido, y lo que requiere nada más es saber dónde ubicar la información en la tabla financiera. Y por eso les recomiendo que tengan a mano el texto guía de Lawrence Gitman, ¿verdad? Que está ahí disponible. En el caso de las cantidades idénticas, ¿verdad? Cuando se quiere calcular la tasa de interés asociada a una cantidad idéntica o anualidad, el procedimiento consiste en relacionar el monto total del compromiso con la cantidad estipulada como pago. Por ejemplo, alguien puede obtener un préstamo de 2,000 que va a amortizar en cantidades de 514.14 al final de cada año durante 5 años. Se pregunta, ¿cuál es el interés asociado? Ya nos da la teoría y la resolución. Tenemos que dividir el valor del compromiso, ¿verdad?, entre el valor de los pagos. Al hacer la división, obtenemos 3.8899, factor de interés. Y al buscar el factor calculado en la tabla financiera, como ya hemos visto, obtenemos que el factor es 3.890. Por lo que se concluye que la tasa de interés es la buscada, es decir, la asociada a ese periodo. Nos estamos refiriendo a un 9%, ¿verdad?, de interés. Entonces, aquí viene el apartado de las actividades que están aquí reflejadas en la plataforma, perdón, en la presentación, pero prefiero que lo revisemos en la plataforma y ya vamos a dar el espacio para consultas o actividades sobre el tema. Vamos acá. Tenemos las actividades, damas y caballeros. La primera, evaluación en línea. La evaluación en línea es un cuestionario de forma individual que pretende aquí generar en ustedes estas habilidades y las indicaciones son las siguientes. Después de haber dado lectura a los contenidos de esta unidad, ingrese a unidad 1, actividad 1, evaluación en línea, en la cual encontrará una serie de ítems de selección múltiple y de relación. La evaluación consta de 30 ítems, de los cuales se le van a presentar 20 de forma aleatoria. Para lograr el éxito en la evaluación, debe leer detenidamente cada uno y seleccionar la respuesta correcta. El tiempo estipulado para resolverlo es de 60 minutos en un solo intento. Fecha límite para realizarlo, domingo al final de esta semana a la medianoche. La selección correcta de todos los ítems de evaluación tiene una ponderación de 10 puntos. Se recalca que Proctorizer es requerido para tomar el examen. Es decir, que cuando ustedes vayan a tomar la evaluación en línea, lo van a hacer desde acá. Desde aquí, Proctorizer. Si ustedes entran a la evaluación en línea directamente de la plataforma, así como está aquí estipulado, ¿verdad?, directamente de acá, no les va a permitir ingresar y les va a pedir un código. ¿Y eso es por qué? Porque la exigencia es que para elaborar este tipo de evaluaciones se requiere Proctorizer. Por lo tanto, deben ingresar desde acá, ¿verdad? Tienen que darle doble clic y él les va a desplegar la evaluación que está disponible y activa en el momento. Al hacerlo, ustedes ingresan y la resuelven. Recordándoles, damas y caballeros, que Proctorizer no permite que usted tenga abierta ninguna otra pestaña que no sea la del examen. Todo intento por minimizar, abrir una pestaña diferente o algo por el estilo, automáticamente los expulsa del examen y no les permite hacerlo. ¿Ya? Recalco eso para que no vayan a ver algún tipo de inconveniente o alguna mala experiencia, ¿verdad?, a la hora de resolver las evaluaciones en línea. Eso en el apartado de lo que es la actividad 1. Actividad 2, la consulta que me hacía ahí la compañera. En este momento la vamos a verificar. La actividad se denomina manos a la obra. También es individual y es una tarea. Y es después de haber dado lectura a los contenidos de la unidad, descargue el archivo, guía de ejercicios, unidad 1,
y resuelva lo que en esta se le pide. Tome en cuenta los ejemplos presentados en el desarrollo de la unidad. Una vez finalizados los ejercicios, guárdelos y envíelos el archivo en el espacio para tarea unidad 1, actividad 2, manos a la obra. Fecha límite, igual, domingo de la semana 1 a la medianoche. Y están los criterios de evaluación, ¿verdad? Uso adecuado de fórmula, correcto desarrollo del ejercicio, interpretación de resultados, seguimiento de instrucciones y desarrollo lógico de ejercicio. La guía de ejercicios que tenemos acá presenta una guía de trabajo sobre el valor del dinero en el tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos varios ejercicios que son como mini casos, ¿verdad? Entonces se les pide que lea cuidadosamente cada uno de los ejercicios que se plantean en base a los contenidos abordados y los desarrolle. El primero tiene que ver con alguien que desea adquirir una vivienda, ¿verdad? Que le pidieron que entregue 50% de anticipo y 50% en un plazo de año y medio, al término de la construcción y entrega del mueble. Y se le pide cuánto debe depositar en el banco para poder garantizar la liquidación de la deuda si la tasa de interés es 6% capitalizable mensualmente, ¿verdad? A este ejemplo se parece mucho a uno que estuvimos viendo hace un momento. 2. Una persona busca financiar un préstamo para financiar la compra de un auto y tiene 3 posibilidades y desea elegir la que tenga la tasa de interés más baja, es decir, la que cobre menos intereses. Y a continuación se detalla la información disponible para cada uno. Aquí tenemos el principal, pago anual y el plazo. Con estos 3 elementos usted perfectamente puede identificar la tasa de interés. Probablemente en algunos va a requerir interpolar, en otros probablemente no, pero debe identificarla en los 3. Y sobre los 3 responder, ¿cuál préstamo debe tomar? La respuesta sería, debe tomar el préstamo tal por este y este y este. ¿Ya? Tercero, ¿qué oferta es mejor? Aquí es un ejercicio bien interesante porque le pone a ustedes 2 escenarios. Uno en el que tienen que ver una cantidad que se recibe hoy en este momento, ¿verdad? De contado, o otra cantidad, perdón, u otra alternativa que consiste en cantidades que usted va a percibir en pagos a futuro. Donde usted compara alternativa A, 90,000 de contado, y la alternativa B, 40,000 de contado, y el saldo en 3 pagos iguales de 20,000, cada uno a 1, 2 y 3 años de plazo. Y le pone un rendimiento, ¿verdad? Como en el caso del pago de contado, no hay interés cargado, no se menciona. Pero en el caso de la alternativa B, sí, el interés que se capitaliza semestralmente. Se pregunta cuál es opción es mejor y por qué. Esa es la respuesta que usted tiene que dar, basándose en los cálculos que haga, ¿verdad? Y por último, ¿cuánto tiempo toma para que 2.500 se dupliquen a una tasa de crecimiento del 7% anual? ¿Ya? 4 ejercicios bien cortos, bien puntuales, que tienen que ver con lo que acabamos de discutir en este momento. Como les decía, en el caso de la evaluación en línea, se recomienda que revisen el glosario de términos antes de irse a la evaluación, por lo relativo al uso de los conceptos, ¿verdad? Y en el caso de esta evaluación, como disponen de tiempo para hacerla, la recomendación es que revisen primero el material complementario, además de lo que hemos visto en lo que es la jornada, ¿verdad? Así como los videos que también se les comparten por ahí. Ok, así sería entonces el detalle de lo que tenemos que preparar, ¿verdad? Para que lo suban y que tenemos la rúbrica de evaluación, ¿verdad? En cuanto a eso, queda abierto el espacio para preguntas, dudas o inquietudes, jóvenes, para que las puedan hacer, por favor. ¿Dudas o inquietudes, compañeros? No, Lee. Ok, gracias Santiago, perfecto. Si no hay inquietudes, pues excelente, muy bien. Si no hubieran entonces, damas y caballeros, inquietudes o dudas, les agradecería que me lo hicieran saber retroalimentándome por el chat o por audio, así como lo hizo gentilmente Santiago. Me apoyan ahí, por favor, para dejar evidencia de que no hay inquietudes entonces, porfa.
Buenas No hay noches. ninguna duda. Perfecto, muchas gracias, Walter. Todo bien, Lick. De mi parte no tengo preguntas. Ok, muy amable, Stephanie. Gracias, Jocelyn. Kenny nos comenta aquí por el chat. ¿Todo bien, licenciado? Ok, perfecto. Judith, todo entendido. Excelente, muchas gracias. Perfecto. Veamos, Lorena nos comparte. No hay dudas, licenciado. Muchas gracias. Y Santiago nos dice que no. Ok, magnífico. Excelente, compañero. Perfecto. Entonces, de esta forma damos por cerrada la primera jornada. Como les digo, ¿verdad? Espero que estos encuentros pues nos permitan, ¿verdad? Compartir experiencias y aprovechar los momentos en los que podamos tener estas reuniones y nos estaríamos encontrando, igual Roque nos comenta todavía, muchas gracias Roque, muy amable, nos estaríamos encontrando entonces, damas y caballeros, dentro de 8 días, a la misma hora, en estos mismos entornos. Únicamente voy a cancelar la grabación, a detenerla, para que nos quede ya el enlace del video, ¿verdad? El icono del video en el chat que tenemos ahorita, aunque yo siempre lo voy a